El Autonote o Autonote es una función que nos permite introducir las notas, o sea, tocarlas o grabarlas, sin necesidad de tocar el teclado, sino que lo haremos pues o bien conectando aquí un micrófono, el micrófono que viene, o conectando, como he hecho yo, una guitarra por aquí detrás. También podrían enchufar un micro o otro instrumento por aquí detrás. Y entonces lo único que tenemos que hacer para activarlo es pulsar este botón, que ya lo pone, Autonote, se queda encendido. Y lo que va a hacer es captar las notas y tocarlas con la parte, con el instrumento que tengamos seleccionado en ese momento. Es decir, no va a sonar el sonido que estemos introduciendo por el micro o por la guitarra, no va a sonar. Lo que va a hacer es analizarlo y tocar esas mismas notas con el instrumento que haya escogido. Bueno, solo capta una nota cada vez. Así que si tocamos la guitarra, hay que andar con cuidado de que no suenen en ningún momento dos cuerdas o más al mismo tiempo, ¿eh? Tenemos que irlas tapando. Y lo que reconoce el Autonote es el pitch, la afinación de la nota principal y su duración. Las variaciones en el volumen no las va a captar, ni por la voz ni por la guitarra. Lo bueno que tiene es que utilizar el Autonote no supone en ningún momento perder ninguna de las partes, o sea, no tenemos ninguna limitación, ¿eh? Incluso se puede utilizar con la parte de drums, como ya veremos. Mientras está activado el Autonote, mientras tenemos este botón, esta luz encendida, los cambios en la afinación, en los portamentos que hagamos con la voz o con la guitarra, pues se van a reproducir lo más fielmente posible, y para eso el rango del pitch bending estará ajustado en 24 semitonos para arriba y para abajo. Una vez que, por ejemplo, hayamos grabado un pasaje con la guitarra o cantando y apaguemos este botón de Autonote, entonces el instrumento que hubiéramos grabado volverá a tener el rango de afinación que tuviera por defecto, que normalmente son 2 semitonos, me refiero a la desafinación, vaya, al pitch bending. De manera que para reproducir exactamente lo que hemos grabado utilizando el Autonote, pues tendríamos que entrar, por ejemplo, Program Edit, bueno, imaginemos que es la parte del analógico, por ejemplo, y ir hasta este parámetro, Pitch Bend Range, y en lugar de Tone, que sería el que estuviera por defecto, normalmente son 2, pues lo cambiamos con el botón de menos, lo dejamos en 24. Esto se podría hacer también por Tone Edit, pero bueno, si lo hacemos en Program Edit tiene la ventaja de que aunque luego cambiemos este sonido, ya se seguirán teniendo los 24 semitonos de desafinación con la rueda de pitch, que es lo que capta, lo que graba también el Autonote. Así sonaría exactamente igual que lo hemos grabado. Bueno, y antes de intentar hacer una demostración, pues otro comentario es que debido al tema de la longitud de las ondas, siempre tarda más, tiene un pequeño retardo en reconocer las notas cuando son más graves, de manera que si estamos grabando un bajo, por ejemplo, utilizando las primeras cuerdas, las cuerdas más gruesas de la guitarra, pues en el momento de interpretarlo podemos oír eso, como si tuviera un delay, un pequeño, muy pequeño, pero que se nota un retardo mientras tocamos nosotros la cuerda hasta que suena la nota. Bueno, para evitar esto, una cosa muy sencilla de hacer es, en lugar de grabar, si queremos grabar notas graves, notas bajas, en vez de utilizar las cuerdas graves de la guitarra, pues no, tocarlo
con las cuerdas finas y sencillamente en el ajuste de ese instrumento del que vayamos a utilizar, pues le colocamos, por ejemplo, Octave Shift, aquí está -1, pues lo bajamos, por ejemplo, 3 octavas, de manera que nosotros estaremos grabando un sonido con una cuerda de la guitarra, por ejemplo, 2 escalas por encima de lo que queremos en realidad grabar, pero pues como bajamos por aquí las escalas que queramos, ya nos sonará abajo realmente. No sé si me explico, pero bueno, luego intentaré en la demostración que se vea cómo toco la cuerda aguda y lo que suenan son notas que corresponderían a la cuerda más grave. Este truco, como digo, es para evitar el pequeño retraso, que es muy pequeño, pero puede que sea molesto. Vamos a ver qué tal. He preferido la guitarra porque creo que toco un poco mejor de lo que canto. Bueno, ya notan que tal como he bajado la afinación del sintetizador analógico, en este caso, aunque yo toque las notas agudas, están sonando notas muy graves. También se puede utilizar, como he dicho, con los tambores. Bueno, ya se hacen a la idea. Bueno, voy a enseñarles lo que les he comentado a la hora de grabar algo y que se reproduzca con la misma inflexión de tono que le hemos dado al tocarlo. Bueno, como ven, de momento suena exactamente igual que cuando lo hemos grabado, vaya. Pero fíjense que cuando apague el Autonode, ya no suena igual por lo que les he comentado, porque ahora el rango del pitch bending para este instrumento, para el Digital 2 donde lo he grabado, está en 2 semitonos seguramente.
bueno, el que tenga el tono, pero lo dejamos en 24, rango de 24 semitonos, para que suene exactamente como cuando lo grabamos, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a ver el auto-pitch. No tiene nada que ver con el auto-note, lo desconectamos. El auto-pitch sí que es un efecto de los que nos quitan el sintetizador analógico, dejará de funcionar y perdemos uno de los dos sintes digitales también. Es el famoso efecto del autotune, que supongo que ya todo el mundo más o menos sabe de qué va. Intenta afinar nuestra voz o cualquier instrumento monofónico y meterlo dentro de una escala concreta. No va a seguir las notas que toquemos en el teclado, no le van a influir para nada, y tampoco las notas que hayan grabadas en la secuencia. El autopitch se gestiona, digamos, se regula con su propio menú para decirle a qué tono, a qué escala queremos que afine nuestra voz. Lo primero que hay que hacer es, estando en una de las dos partes digitales, seleccionar con la rueda la categoría de arriba de todo que dice vocoder autopitch. Entonces ya nos aparece aquí el primer preset, que este es del tipo vocoder porque pone voc. Vamos a pasar con el botón de más, de tone. Y aquí ya tenemos el primero de autopitch. Esto viene lo de AP. Entonces, si queremos ajustarlo, vamos a entrar en el menú. Y como ven, hay una opción, un menú, que se llama Autopitch Edit. Enter. Y bueno, primero, la primera opción que nos saldría es el volumen general. A continuación el panorama, para que suene por la derecha o por la izquierda. A continuación, si queremos que vaya a parar alguno de los efectos, es decir, una vez que ha pasado por el autotune, además pues se le pueden añadir todos los demás efectos que queramos. Lo dejo en directo para notarlo mejor. En todo caso, bueno, con los siguientes parámetros ajustamos la cantidad de delay y la cantidad de reverb. Aparte de enviárselo, habría que ponerle aquí que queremos que tenga delay y reverb. Pero por aquí ajustamos cuánto delay y cuánta reverb. Ahora lo dejo en off, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el tipo de autopitch. Hay 4 tipos. El soft sería el más natural, el que deformaría menos la voz. Luego viene hard, la deforma un poco más. Electric One, más todavía. Electric 2, pues sería el más artificial. De más natural a más artificial. El siguiente parámetro es la escala. Solo tenemos 2 opciones: mayor o menor, o cromática, que utiliza todas las notas. Y la nota base, en la que queremos que reafine, digamos, nuestra voz. El género es otro parámetro curioso, ya que puede hacer, si le damos al más, que suene la voz más femenina. El más 10 pues vendría a ser como la voz de una mujer, mientras que Si lo bajamos a -10, pues es una voz más grave. Si cantara una chica, pues se oiría como un tío, se supone.
Y luego podemos también decirle que transponga una octava para arriba para que suene una octava más agudo todo, o que baje una octava para abajo. Estos parámetros se pueden jugar con ellos por separado. Lo que es el género, es decir, si los formantes de la voz van a ser más agudos o más graves, y por otra parte la afinación, si va a estar afinado una octava para abajo, central o una octava para arriba. Y por último, el control del balance entre la señal seca, dry, y la señal con efecto, wet. Ahora está de 0, 100 W, quiere decir que solo suena mi voz con el efecto. Lo puedo graduar, pues eso, así sería un 40% de la voz sin autotune y un 60% la voz pues con autotune. Vamos a dejarlo así para que se note más. Y bueno, pues básicamente es esto. Ya con esto se puede hacer estilos de estos tipo Trap, tipo reggaetón, no sé. Bueno, yo la verdad es que como tampoco canto muy bien, pues esto es más para hacer el churras, que digo, o sea, para divertirse un rato, ¿no? Pero bueno, pues vaya, para estos estilos urbanos, pues yo creo que puede dar el pego un autotune. Lo paró el taxi, ella lo paró, ay que lo paró el taxi, ay que lo paró, ay que lo paró el taxi, ella lo paró con la manita el taxi. Bueno, y en cuanto al vocoder, pues viene a ser el mismo tipo, es decir, que colocamos la rueda en la posición de arriba y seleccionamos por aquí el preset que va a tener el efecto de vocoder. No sonará el sintetizador analógico y en este caso sí que suena el teclado de esa parte del Digital Synth, por ejemplo el 2 que he puesto ahora, ya que será el sonido base que utilice el vocoder para crear su efecto. Este efecto pues se basa en utilizar una onda que se llama portadora o carrier, que es la que genera el propio teclado, por así decirlo, las notas del instrumento que suenan, y modular esa onda carrier con otra onda que es la que modula, que es la de la voz, la de nuestra voz, que le estaremos introduciendo pues por el micrófono o bueno, también podríamos utilizar algo que no fuera la voz, pero normalmente se busca ese efecto de que sea un instrumento que habla. Vamos a ver pues como por ejemplo el primer preset que nos aparece, Vocoder Ensemble, a ver qué tal suena. Voy a acercarme al micro y aparte de hablar, pues lo que tengo que hacer es tocar alguna nota, porque si no, no sonará nada. ¿Qué pasa? Bueno, está claro, ¿no? Entonces, hay varios presets de vocoder, ya los hemos visto antes, Vocoder Ensemble, este que hace una quinta, de robot, la sierra, rise up, bueno, este es bastante clásico. Entonces, así, esto es importante. Podemos editar, ahora por ejemplo tenemos este sonido y podremos entrar a editarlo mediante Tone Edit, como haríamos con cualquier otro sonido, es decir, nos fijamos en que esto tiene una onda, la onda 67,
Bueno, podríamos pues eso, modificar el sonido base, como digo, el que suena cuando tocamos las teclas, mediante los parámetros de edición normales, o también podemos hacer otra cosa, que es que suene el vocoder, pero utilizando el instrumento que ya teníamos seleccionado aquí. No sé si recuerdan el sonido que teníamos, pero vamos a utilizarlo de base para el vocoder. Entonces, será el que haya en Digital Synth 2. En Digital Synth 2 entramos en el menú y ahora vamos a ir a Vocoder Edit. Está claro, le damos al Enter y como ven aquí nos sale el número de tono, es decir, los 256 sonidos que vienen de fábrica, que se pueden escoger con la ruedecita, pues los podríamos seleccionar uno por aquí y le doy para pasar rápido. Aquí ven, antes de, si llegamos hasta el tono número 1, le volvemos a dar al menos. La primera opción que nos sale dice D2. En este momento el vocoder funcionará utilizando como base el sonido que ya teníamos antes de darle a la ruedecita y seleccionar un preset de vocoder, que es aquel sonido que hice yo en un capítulo anterior. Vamos a ver si suena. Aquí está. Sí, sí. Más opciones del menú del vocoder, aparte de poder seleccionar el tono que queramos de fondo, o si queremos tener el tono que había originalmente en el sinte que hayamos escogido de los dos. El siguiente parámetro, dándole al cursor derecha, es el nivel de salida, el nivel total, el panorama, si queremos que vaya a pasar además por otros efectos. Bueno, esto es igual que hemos visto con el auto pitch. La cantidad de envío al delay, la cantidad de envío a la reverb y este parámetro que también es importante para lograr que se entienda un poco mejor. Si nos interesa un sonido, digamos, que se reconozca más bien lo que hablamos, podemos escoger Sharp en Envelope, le damos a Value. Sharp sería la opción, creo, que se reconoce mejor las sílabas. Probando, 1, 2. Hola, ¿se entiende algo? ¿Qué? La siguiente soft. Hola, ¿qué tal? Buenas. Esta es la que creo que se entiende peor, long, pero bueno, causa un efecto, digamos, más retro. Hola, ¿qué tal? Entonces eso, para que se entienda mejor, yo creo que Sharp es la mejor opción, ¿eh? Sharp, siempre sharp. Y bueno, la sensibilidad del micro, pues es esto. Lo podemos subir para que capte mejor nuestra voz y así pueda convertir mejor nuestra voz en una voz robótica, en un vocoder, vaya. Ah, sí, qué bien. El nivel al que va a sonar el sintetizador, es decir, el efecto, vaya. Así suena más alto, más alto. Y aquí le podemos introducir una mezcla con nuestra voz natural. Si no se acaba de entender del todo, que pasa a veces, pues subimos aquí un poquito esto, le podemos dar 20 y ahora se me oirá mi voz natural también. Así se me oye, 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 se me oye,
¿Se me oye? Sí, ahora se me tiene que oír, claro que sí. Ahora no, ahora solo se oye el sintetizador. ¡Qué bien! Bueno, este es el filtro pasaaltos que se aplica a la señal que entra por el micro. Esto es porque cuando filtramos, como ven, está en 8000 Hz, bastante alto, porque es una manera de que sea más selectivo y pasen las frecuencias que realmente definen las sílabas, las letras, las palabras, vaya, lo que hace inteligible el habla. Si lo ponemos, le damos hacia abajo en bypass, sencillamente pasará toda la voz con los graves de nuestra voz incorporados a modular la señal del sinte. Puede que suene más natural, pero parece ser que así se entiende menos. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues eso, tienen aquí un rango para manipular un poco y ya está, tampoco tiene mucha complicación. Como digo, bueno, no es de los mejores vocoders que he tenido la suerte de utilizar. Seguramente el micrófono que viene incorporado tampoco es de los mejores micrófonos que se pueden encontrar. Pero bueno, ya ven que con unos pequeños ajustes, un truco que va bastante bien si queremos que se entienda más lo que decimos, es utilizar un sonido, el sonido que utilicemos como base, añadirle en uno de los tres parciales, vaya, colocar una forma de noise, el ruido blanco, flojito, a un nivel flojo, porque eso ayudará a recrear la voz, ya que la voz, aparte de armónicos, pues también tiene componente de ruido. Sobre todo, claro, las consonantes. A ver, rápidamente. Seleccionado el primer tono. No sé muy bien lo que es, pero bueno, vamos a editarlo. Como ven, tiene dos parciales solo activados. Voy a activar el tercero. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, y en el tercero colocaré forma de onda noise. La primera variación. Lo bajamos un poco, un poquito. Y también es bueno quitarle el filtro, apagar el filtro. Podemos apagar el filtro de los otros dos parciales, porque claro, el vocoder en sí ya es un filtro. Utiliza los formantes que se dice en nuestra voz para filtrar el sonido del sinte. Entonces, si el sonido del sinte tiene un filtro pasabajos que lo mata mucho, pues no se va a notar tanto el efecto. A ver qué tal. A ver. Sí, probando. 1, 2, 1, 2. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Quiero, a ver, a ver, a ver. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Una, sí. A, F, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. También podremos ajustar en el menú de System aquí está el nivel de entrada del micro, viene después de los parámetros del metrónomo. Así podemos, en general, para todos los efectos y para el autonote también, todo lo que utiliza la entrada, ajustar su volumen, darle más ganancia, que se dice, o menos, para que no distorsione. El siguiente parámetro de input
es seleccionar el micro. Si conectamos aquí en esta entrada del frontal un micro que no sea el que viene, pues lo cambiamos por Other, y si no, pues en Attach ya está bien. A continuación, Input Noise Switch, es decir, que aplica una puerta de ruido. Una puerta de ruido es simplemente que cuando no hay señal, cuando no estamos hablando, si por ejemplo hay algún ruido de fondo, murmullos, pues al tenerlo en on, todo lo que baje de este nivel de threshold, de este nivel de umbral, no se va a oír, lo va a cortar. Es una puerta de ruido. Este concepto lo pueden buscar por ahí. Entonces, si vemos que se nos entrecorta la voz o tal, pues podemos probar de subir la ganancia, de apagar la puerta de ruido. En general es bueno dejarla en on. Y si vemos que se nos entrecorta, por ejemplo, cuando nos alejamos del micrófono, deja de funcionar, pues le bajamos el umbral, en ese threshold lo bajamos hasta el nivel que veamos. Esto también pues es útil para guitarras eléctricas que siempre tienen un poquillo de ruido de fondo. Y esto es el release, cuánto tarda en cerrarse la puerta del ruido noise. Bueno, ya está. Y como les digo, pues estos cambios afectan a todo lo que entra por las entradas, con lo cual nos puede servir para mejores resultados, tanto con el Autonode, con el Autopitch o con el vocoder o con la entrada exterior. Otro detalle que destacaría es que el Autonode pues, puede funcionar simultáneamente con cualquiera de estos efectos. Para los demás no nos sirve de nada, pero para el vocoder pues es muy útil, porque en lugar de estar poniendo las notas por el teclado, así, pues si pulsamos Autonode, ya ahora suena el vocoder con la afinación que le estoy dando con mi propio voz. Es decir, que no tengo que tocar el teclado y suena, conseguimos el efecto del vocoder. podemos hacer aún otro truquito, que es utilizar un sonido como base del vocoder, un sonido que tenga en los tres parciales, estén desafinados de manera que formen un acorde. Este en 0, que sería la principal. Este le bajamos 4 semitonos y el tercer parcial le subimos 3 semitonos. Ahora yo estoy cantando, por ejemplo. Lógicamente mi voz es monofónica, solo puedo dar una nota, pero me crea como un autoacompañamiento, como si tuviera un coro detrás, haciendo acordes de alguna manera. Bueno, no sé, puede ser útil, supongo.